Hoy ya estamos en vivo, hermanos. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, amigos que en esta tarde nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Somos la Iglesia de Cristo y estamos reunidos aquí en este lugar, gracias a Dios, ¿verdad? Así es de que voy a darles, hermanos, el orden del servicio en esta tarde. Vamos a iniciar con la primera oración por medio de nuestro hermano Jack. Nuestro hermano Jack nos va a dirigir con la primera oración. Y luego después, hermanos, estaremos cantando alabanzas a nuestro Dios. Nuestro hermano Javi nos estará dirigiendo con las alabanzas en este día. Después tendremos la clase bíblica por su servidor, ¿verdad? Vamos a estar estudiando todavía el libro de los Hechos en el capítulo 10. Y después, hermanos, estaremos teniendo un receso. Y cuando regresemos vamos a seguir cantando por nuestro hermano Javi, dirigidos por nuestro hermano Javi. Y hermanos, también vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Y luego terminamos con el mensaje de en esta tarde. El mensaje que vamos a escuchar hoy va a ser por boca de nuestro hermano Jack. Nuestro hermano Jack nos traerá el mensaje en esta tarde. Así es de que terminamos con la última oración. Este es el orden del servicio, mis hermanos. Ojalá y todos podamos aprovechar esta bendición que Dios va a derramar en este día en cada uno de nosotros, para que así podamos recibir, ¿verdad?, ese alimento espiritual y podamos estar pues llenos y podamos estar fuertes en nuestras vidas en cualquier lucha que podamos confrontar. Vamos a ponernos de pie, por favor, los que podamos, y vamos a ir a Dios, hermanos, en palabras de oración. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Por esto se empiece en reverencia. Vamos a iniciar la oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, oh Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Señor, porque usted nos permitió tener un día más de vida el día de hoy, sentir el aire, ver las aves, escucharlas cantar, de igual forma, Señor, sentir el sol. Gracias, Padre, pues te damos por toda esa bendición del alimento que podemos haber tenido en nuestros hogares este día, compartiendo con nuestra familia y teniendo siempre en mente que íbamos a venir a este lugar de reunión para poder tener comunión entre hermanos y comunión con usted, oh Señor. También, Padre, pedimos perdón si hemos ofendido tu presencia con alguna mala acción o pecado que hayamos cometido delante de usted, Señor. Pedimos que lo pases por alto, Padre, para que podamos estar enfrente de tu presencia de una manera limpia y pulcra, oh Dios eterno. También te suplicamos, Señor, que bendiga a aquellos hermanos que no pudieron asistir este día o que también no pudieron conectarse, oh Dios Padre, por algún inconveniente que han de haber tenido, oh Dios. Pedimos, Señor, que sea usted el anfitrión de esta reunión y que el invitado especial, tu Hijo amado Cristo Jesús, pueda estar ahí, Señor, entre nosotros, escuchando su palabra y de igual forma, Señor, guiándonos para que pueda, pues, Señor, pues nosotros como seres humanos continuar haciendo tu voluntad, oh Padre de la gloria. Bendiga al hermano que estará enfrente de los cánticos espirituales, al hermano que traerá la clase el día de hoy, Señor, sea usted hablando mediante la boca de nuestro hermano evangelista Javier, y de igual manera, Señor, que a todas aquellas actividades que se vayan a hacer, como es la cena del Señor constituida en la Biblia, el mensaje bíblico, sea, Señor, pues todo hecho a su voluntad. Todo esto, Señor, te lo agradecemos, te lo pedimos, rogamos y agradecemos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Corito número 25, un palacio tengo allá. ¿Sí está en la pantalla? Sí. Cantemos. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Con mi buen Jesús. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré en el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Ven sin demorar.
Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré en el más allá. Amén. Número 75. Hay un canto nuevo en mi ser. Cantemos. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago del pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, bajo sus alas de amor, riquezas que fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda hallé. Por áspero sendero me guió, mas sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. Él entonces mi alma llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando a cabo los domingos, ¿verdad? Claro, tuvimos un descanso el domingo pasado, ¿verdad? De Hechos, no estudiamos Hechos el domingo pasado. ¿A quién tuvimos entre nosotros el domingo pasado? ¿Alguien recuerda? Hermano Alberto Geraldo, ¿verdad? Su nombre, por allá de San Luis, Arizona. ¿Verdad? Unos temas que nos trajo nuestro hermano. En lo particular, a mí me gustó la clase mucho, más que la predicación. Claro, la predicación estuvo bien también, pero la clase me gustó mucho más. Así es de que, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema que tenemos ahí. Quizás ya se les olvidó un poco, ¿verdad? Pero para recordarles, hermanos, estamos estudiando el capítulo número 10, ¿verdad? Y estamos en el tema derribando derribando paredes. Ya no puedo hablar. Paredes, derribando. Es el tema central. Es el tema central. Vimos, hermanos, que cuando hay una barrera,
cuando hay un conflicto, cuando hay algo que se opone, se necesita, cuando hay un problema entre dos personas, se necesita, hermanos, hablar con las dos personas, ¿verdad? Hablar con las dos personas que tienen el problema. Ahora, lo que está haciendo nuestro Dios aquí, hermanos, para derribar esa barrera que había, hermanos, porque una vez que el pueblo de Israel, hermanos, una vez que los judíos se les dice, Dios les dice, ustedes son mi pueblo. Ustedes son una nación especial. Ustedes son los escogidos, los suertudos, diríamos, ¿verdad? Ustedes son los... Entonces ellos empiezan a creer que, hermanos, así era, como que, oh, yo no me puedo juntar con la chusma porque yo soy el hijo de Dios. O sea, sí, sí. Entonces, a ellos mismos, hermanos, a esa barrera que existía era la ley de Moisés, ¿verdad? Pero una vez que Dios manda a su hijo, una vez que viene, Dios es encarnado, hermanos, y muere en la cruz, derrama su preciosa sangre en esa cruz del Calvario, ese pacto, hermanos, es abolido, esa ley es abolida. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Esa barrera todavía estaba ahí. Todavía estaba ahí. ¿Por qué? Porque viene Pedro en el día de Pentecostés, por allá en el año 33, y predica el primer sermón evangelístico para el pueblo judío. Y dice que más de como 3,000 almas fueron convertidas en ese día, ¿verdad? A la iglesia. Comienza la iglesia de Cristo, hermanos, con 3,000 judíos, ¿verdad? Ya no eran judíos solamente, ahora ya vienen a ser, hermanos, cristianos, ¿verdad? Vienen a formar parte del cuerpo de Cristo, del nuevo pacto, hermanos, de la nueva ley que nuestro Señor Jesucristo estaba estableciendo. Entonces, lo que vemos aquí en el capítulo 10 de Hechos, hermanos, es de que tenía que haber un cambio. Tenía que haber, hermanos, no solamente el pase, la entrada a los judíos. Lo que estamos viendo en el capítulo 10 de Hechos, hermanos, es de que la entrada tenía que ser también para los gentiles, ¿verdad? No solamente los judíos, sino también los griegos, los gentiles, los que no estaban incluidos en la ley de Moisés. La ley de Moisés fue específicamente para el pueblo de Israel, para los israelitas, ¿verdad? Entonces, cuando reciben su ley, pues se hacen judíos, y la ley de judía, entonces, hermanos, la ley de Moisés. Pero Dios, hermanos, está hablando ahorita con este pecador, con este hombre que estaba perdido. Dice, a pesar de ser un buen hombre, hermanos, hacía muchas limosnas. ¿Qué más hacía? ¿Recuerdan qué hacía Cornelio? ¿Qué hacía este soldado? ¿Verdad? Él era un centurión, hermanos, era un centurión, era encargado, era un comandante encargado de 100 soldados, y vemos, hermanos, que él era un buen hombre, ¿verdad? Él era un buen hombre. Y allí en el capítulo 10, hermanos, ya leímos eso, solamente les estoy recordando para que no los vaya a agarrar yo desviado. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice, vamos a enfocarnos, esto ya lo estudiamos, hermanos, ya vimos el punto, hermanos, el punto en que Dios, ¿verdad? Dios está, hermanos,
el primer paso de Dios es preparar al gentil. En otras palabras, estamos viendo ese punto ahorita. El primer paso de Dios era preparar al gentil. ¿Para qué, hermanos? Para derribar esa pared que estaba separando a los judíos con los gentiles. Venía, hermanos, el nuevo pacto, se estableció la iglesia de Cristo y Dios quería que no solamente los judíos vinieran a formar parte de la iglesia, sino que también los gentiles. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús murió por todo el mundo, por todos los hombres, por toda la gente, no nomás por los judíos, ¿verdad? Y Dios tenía que preparar ello, hermanos, tenía que preparar eso. Y estamos ahorita viendo que el primer paso que Dios dio, hermanos, era preparar al gentil. Quiero pedir a alguien que lea los versículos del 5 al 8, por favor, con voz alta, claro. No tiene que leer rápido, hermanos. Es mejor leer despacio, pero claro y fuerte, para que escuchemos, entendamos lo que vamos a estudiar en esta tarde, hermanos. ¿Quién dijo yo? El capítulo 10, 5 al 8. Capítulo 10 de Hechos, versículos del 5 al 8. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, fíjense lo que ocurre en esta ocasión. Después de que vino el ángel, se le apareció el ángel a Cornelio, hermanos, dice que eran como, ¿qué horas, hermanos? La hora 9. Nuestro horario, hermanos. Las 3 de la tarde. Eran como las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. No era tan temprano, ya era tarde. Ajá. Dice la escritura, hermanos, que Cornelio, como un buen comandante del ejército, automáticamente, hermanos, ¿qué hace? Obedece la orden que le da el ángel. Amén. Ve, quiero que mandes por Pedro. Pedro está en la ciudad de Jope, no está muy lejos, son solamente ¿cuánto? ¿Qué distancia había, hermanos? ¿Recuerdan? 30 millas. 30 millas de distancia. Ya era tarde, hermanos. Imagínense cuánto duró para explicarle lo que había visto él, lo que le había dicho el ángel. Y él escoge a 2 de sus criados, el comandante Cornelio, el soldado Cornelio, el general, no sé cómo les pueda decir, el centurión, dice la Biblia, ¿verdad? Centurión. Hermano, les dice a ellos 2 y les explica lo que él quería que hicieran, pero no los manda solos, los manda con alguien más, los manda con un soldado, hermanos, un soldado noble. Este hombre era un noble, ¿por qué? Porque trabajaba, porque estaba al mando de un buen centurión. Cornelio, por ser bueno, estaba influenciando en este soldado, hermanos. Lo estaba influenciando de una buena manera. Entonces dice que mandó a este soldado con ellos, ¿para qué? Para que los protegiera. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque ya era tarde. Ahorita, en nuestro tiempo, hermanos, 30 millas, diríamos, son las 3 de la tarde. Cornelio está ahí en Goodyear, 30 millas de aquí a Goodyear. Vamos a decir un ejemplo. Está aquí en Goodyear, Arizona. Ahorita agarro mi carro. Hermano Jack, vamos a traer a la vamos, hermanos, aunque haya mucho tráfico, podemos ir y regresar a la hora de la cena, estar aquí con Pedro ya, aquí en Maricó. En nuestra actualidad, con nuestros vehículos que tenemos. Pero, hermanos, fíjense nada más.
déjenme decirles lo que pasó. Digamos que partir a las 4 de la tarde, más o menos, porque la visión la tuvo a las 3. Más o menos como a las 4 de la tarde tenían ellos que salir a la ciudad de Jope, y ya ellos no tenían una Silverado. Ellos no tenían ¿cómo se llama, hermano? ¿El Nissan? Nissan Rogue. ¿Rough? Un Nissan Rogue, ajá. Un Nissan Rogue. Ellos no tenían eso. Ellos no tenían un colmillito ahí, un colmillo, o el tiburón. Corolita. Un Corolita, no. O un Jeep, de esos Jeeps que trae por ahí el hermano. Hermano, ellos no tenían eso. No dice la Biblia en qué manera, de qué forma viajaron, ¿verdad? No dice la Biblia, no nos dice, bueno, agarraron sus burritos y se fueron, agarraron sus camellos y se fueron, agarraron sus caballos y se fueron. No, pero normalmente ellos viajaban a pie, hermanos. Normalmente, porque ponían, vámonos y caminando para ir hasta Goodyear y regresar. No íbamos a hacerlo en un día, no. Dice la escritura, hermanos, más adelante dice que otro día, el siguiente día, cuando iban acercándose a la casa de Simón, el curtidor. O sea, eso nos da a entender que caminaron toda la noche, por eso tenían que llevarse al soldado para que los protegiera. En la noche. Caminar en la noche. Y eso no se acostumbraba a los judíos. Ellos tenían sus lugares donde parar. Caminaban su jornada de más o menos como 30 millas y paraban. Paraban a descansar, a dormir. ¿Para qué? Por miedo, peligro a los ladrones, a los secuestradores. Entonces, hermanos, pienso yo que cuando ellos fueron a recoger a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro regresara, ahorita como que nos vamos a adelantar un poquito, pero solamente para entender la razón por qué tuvieron que ir por Pedro. Hermanos, Pedro cuando llegara le diría a Cornelio, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dice el verso 29. ¿Por qué causa? O sea, Pedro le va a preguntar a Cornelio, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué me hiciste venir hasta acá, Pedro? Digo Cornelio, Pedro le preguntándole a Cornelio. Hermanos, ¿por qué creen ustedes? ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué tuvo que el ángel decirle a Cornelio, ve y manda que traigan a Pedro para acá? ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué, hermanos? Hagámonos de varias maneras esta pertinente pregunta, hermanos, con el fin de destacar las verdades fundamentales contenidas en el plan de Dios para salvar a este hombre, para salvar, hermanos, a Cornelio. Primeramente, preguntémonos esto, hermanos. Primeramente vamos a preguntarnos, ¿por qué mandar a traer a un hombre, hermanos? ¿Por qué mandar traer a un hombre? ¿Quién había estado con Cornelio ya? ¿Quién estuvo con Cornelio dándole la orden? El ángel. El ángel. El ángel de Jehová. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué mandar traer a un hombre? El ángel ya estaba allí. ¿Por qué no le dijo el ángel a Cornelio cómo ser salvo? Para preparar a los judíos, dice el hermano Javi. Tenía que ser un hombre judío. ¿Perdón? Tenía que traer un hombre judío. Bueno, porque pues se supone, porque eso es lo que había en la iglesia nada más, judíos. Sí, pero ¿por qué creen ustedes que tuvo que mandar traer a un hombre si el ángel de Dios ya estaba hablando ahí con Cornelio? El ángel pudo haberle dicho de qué manera podía ser Cornelio salvo, podía salvarse Cornelio. El ángel, hermanos, no le dijo a Cornelio qué hacer para ser salvo por la misma razón, hermanos, por la misma razón por la que Jesús tampoco lo hizo cuando se le apareció a Saulo de Tarso. Tampoco Jesús lo hizo, hermanos.
Porque Jesús, hermanos, ya había ascendido al cielo, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, hermanos. Entonces Jesús ya no tenía la forma humana, ya estaba en forma espiritual. Entonces, hermanos, esa es una razón. ¿Cuál es la otra razón? El ángel no le dijo a Cornelio qué hacer para ser salvo, hermanos, por la misma razón que ni el ángel ni el Espíritu Santo le dieron instrucciones al eunuco. ¿Recuerdan allá en el capítulo 8? Tampoco el ángel ni el Espíritu Santo le dieron instrucciones directas al eunuco cómo ser salvo, sino que le enviaron ¿a quién? A Felipe. Le enviaron a Felipe. Ajá. Fíjense, hermanos, fíjense las cosas como el plan de Dios dice. Vemos, hermanos, que la custodia del tesoro, hermanos, del precioso evangelio ha sido encomendada en vasos de barro. Dice hermanos, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Hermanos, ese tesoro del evangelio encomendada en vasos de barro, hermanos. ¿Quiénes son los vasos de barro? Ustedes se han puesto a pensar por qué razón simplemente no le dieron las instrucciones a Cornelio. El ángel le dijo, ¿sabes qué, Cornelio? Estos son los requisitos para que tú puedas ser salvo. Fíjense, de la manera que obedeció Cornelio para hacer lo que el ángel le dijo, de esa misma manera Cornelio haya obedecido para ser salvo. Pero no, el ángel no lo hizo. ¿Por qué? Porque ya vemos dos ejemplos anteriormente. Hemos visto dos ejemplos de que Dios, hermanos, Dios puso el precioso, el hermoso tesoro del evangelio, hermanos, en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? El hombre, Los cristianos. los cristianos, amén. Los cristianos son el vaso de barro. Amén. Hermanos, dice hermanos, una gran comisión que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dio la gran comisión. ¿A quién? A los hombres. A los hombres, no a los ángeles, ¿verdad que no? El ministerio de la reconciliación de la palabra, hermanos, de la reconciliación ha sido encomendado a los seres humanos, no a las huestes celestiales. No. A nosotros, dice segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19, hermanos. Segunda de Corintios, vamos a pedir a nuestro hermano Jack que nos lea ahí, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Los vasos de barro, gracias hermano, los vasos de barro, hermanos, donde puso Dios ese evangelio precioso para que se predicara, fue a los cristianos, fue a nosotros, hermanos. Por esa razón, no permitió Dios que los ángeles, incluso Jesucristo mismo, cuando se le aparece a Saulo de Tarso, no le dice de qué manera podía ser salva directamente. Dijo, ve con este hombre y él te va a decir lo que tienes que hacer para poder obtener la salvación. Así es de que, hermanos, ¿qué vemos aquí? ¿Qué encontramos en esta escritura? ¿Qué encontramos en estos textos, hermanos?
que esas personas que dicen, que se levantan por la mañana y dicen que tuvieron un sueño, que Dios les habló por medio de un ángel y que ya son salvos, hermano, eso no puede ser. No puede ser. Necesita esa persona escuchar el evangelio, necesita comprenderlo, necesita creer en Jesucristo, que es el Señor de señores, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita pedir ser bautizado para perdón de sus pecados. Y es cuando Dios le va a dar, hermanos, el regalo maravilloso, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el libro de los Hechos, algunos de los casos de conversión contienen elementos milagrosos, pero Dios nunca, hermanos, se desvió de esa propia disposición de que la gente debía decirle a la gente acerca de cómo ser salvos. El propósito de la aparición, hermanos, angelical no fue salvar a Cornelio, sino juntar al predicador y al pecador, hermanos, para que pudiera obtener esta salvación. Sin esta dirección divina, hermanos, Cornelio, les aseguro que Cornelio nunca hubiera invitado a un judío a entrar a su casa. Sin esta dirección divina, hermanos, no hubiera pasado eso. Pero hay esta dirección divina. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, vamos a hacernos otras preguntas a esta cuestión. Dice, esto es todavía más hermoso. Esto es todavía más sustancioso, hermanos. Expresemos de otro modo la pregunta. Vamos a expresar esa pregunta de otro modo. Era la voluntad de Dios, hermanos, en que un hombre le predicara la palabra de salvación a Cornelio. Ya sabemos, esa era la voluntad de Dios. Tiene que ser un humano, tiene que ser específicamente un cristiano que te lleve el evangelio, que te lleve las buenas nuevas de salvación y que tú puedas escuchar y que tú puedas tener fe y que tú puedas hacer las otras cosas que se requieren. ¿Para qué? Para que puedas obtener tu salvación. Eso lo podemos entender, ¿verdad? Amén. Preguntémonos ahora, ¿por qué el Señor, hermanos, le dice a Cornelio, por medio del ángel, que tenía que mandar traer a Pedro, específicamente a Pedro? ¿Por qué a Pedro, hermanos? Específicamente a él. Pedro estaba, hermanos, a 30 millas de distancia. No iban a poder ir al instante, traerlo al mismo rato y venir. No. Tardaron su tiempito, bastantes horas tardaron para ir y regresar. ¿Se ha preguntado usted, hermano, por qué tuvo que ser Pedro? ¿Quién más estaba ahí? ¿Alguien recuerda quién más había allí en Cesarea? Estamos hablando, hermanos, de un discípulo aprobado. ¿En quién más podríamos pensar? Ahí ya existía por lo menos, hermanos, un predicador inspirado, un predicador inspirado por Dios. Ahí en Cesarea estaba. ¿Alguien recuerda quién estaba en Cesarea? Ay, hermana Beatriz, nomás porque ahora no traigo premio, pero ella lleva dos contestadas. Era Felipe. Era Felipe, Exacto. Felipe el evangelista, Ujú. que se vino de por allá, también de por allá de Jope, se vino y fue a Cesarea. Ujú. Ahí estaba en Cesarea Felipe. Amén. ¿Por qué tenía que ser Pedro el que fuera a predicarle a Cornelio? Para responder a esta pregunta, hermanos, tenemos que retroceder a la promesa de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro. ¿Cuál fue una promesa que el Señor Jesucristo le dio a Pedro? Hermanos, ¿alguien recuerda? ¿Cuál era el que iba a abrir la puerta a los gentiles? Nomás yo iba a sacarme las llaves, Por pero eso tenía que ser Pedro, porque él era el que iba a comenzar a abrir la puerta. iba a hacer la- Fíjense, hermanos, fíjense. ¿Quién es el que abrió la puerta a los judíos? Pedro. Ujú. ¿Perdón? a los gentiles. No, sí, pero retrocediendo un poquito. Retrocediendo fue Porque a los judíos.
porque dice que cuando todos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Estaban hablando en lenguas, y lo dice que entonces Pedro, poniéndose en pie, y empezó, ¡pum! Pedro, Pedro. Porque le dice el Señor Jesucristo a Pedro, hermanos, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que se atare aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Amén. Lo que se ha desatado aquí en la tierra será desatado allá en los cielos. Entonces, hermanos, fíjense por qué razón tuvo que ser Pedro. Pedro había abierto la puerta, dijo el apóstol Pedro, hermanos, la puerta está cerrada. El Señor le da al apóstol Pedro las llaves y Pedro dice, venid, benditos de mi Padre. Así, así, así. Solamente pasaron unos cuantos, pero luego, hermanos, luego dice Pedro, la puerta está completamente abierta. ¿Para qué? Para que los gentiles puedan venir, hermanos, porque a Pedro se le fue dada esa promesa, hermanos, esa promesa preciosa de poder, hermanos, abrir la puerta. Hay unas cosas tan mal interpretadas, hermanos, con estos pasajes, que se dice por ahí, que se enseña a la gente de esta manera. ¿Sabes qué? Tú no te preocupes. Tú vive tu vida tranquilo, tú goza de la vida. ¿Qué manera es gozar de la vida, hermanos? Goza de la vida haciendo lo que tú quieras, que al cabo cuando mueras, tú te mueres y nosotros le pedimos a San Pedro que te abra la puerta. Él tiene las llaves. Le pedimos que te abra la puerta. No. Si tú ya te moriste, ya no tienes oportunidad. Eso es la palabra, eso es lo que la palabra del Señor enseña. La puerta fue abierta, hermanos, cuando Pedro, hermanos, Pedro llega con la otra parte de la humanidad. La primera parte de la humanidad, hermanos, eran los gentiles. Y la segunda parte la primera parte de la humanidad eran los judíos. La segunda parte de la humanidad eran ¿quién? Los gentiles. Y está el apóstol Pedro, hermanos, listo para abrir la puerta, hermanos. Hechos 10, hermanos. En Hechos 10, Pedro tendría la oportunidad de usar las llaves para abrir completamente la puerta, para invitar a entrar a la iglesia a los que no eran judíos. Muchos años después, hermanos, el apóstol Pedro hablaría de estos eventos, cuando dice allá en el verso 7 de Hechos 15, varones hermanos, ustedes saben como ya hace algún tiempo que Dios me escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen en ella, ¿verdad? Hermanos, Dios le dijo a Cornelio que mandara por Pedro, porque el apóstol era el electo por Dios para decirle al centurión cómo ser salvo. El pecador, hermanos, estaba listo. Dios, hermanos, había preparado al pecador. El pecador en esta ocasión, hermanos, viene siendo el gentil. Ahorita, hermanos, lo que vemos es de que Dios tiene que ir ahora a preparar al predicador. El pecador ya está listo, ya está preparado, con su corazón abierto, listo para escuchar lo que tiene que hacer para ser salvo, ¿verdad? Y en la actualidad, hermanos, esa es la manera que Dios salva al hombre, por medio del evangelio poderoso.
no por medio de revelaciones, no por medio de ángeles que se aparecen y te dicen ya eres salvo, no por medio del apóstol Julano que oró por mí, ya soy salvo. No, 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 no. Dios salva a la humanidad en este tiempo por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Poderosísimo. El Evangelio es poderoso para salvar. Entonces, hermanos, para el próximo domingo vamos a seguir con el segundo paso que Dios da. El segundo paso que Dios prepara al judío, al predicador. Porque en ese tiempo solamente había judíos en la iglesia del Señor. Y tenía que ser preparado para poder así llegar a dónde? A con el gentil, porque de la misma manera en que Cornelio nunca hubiera invitado a un judío a su casa, de la misma manera un judío nunca iba a llegar a la casa de un gentil. Es abominación para los judíos. Pero, cuando está el mensaje de Dios y le dice, no puedes llamar inmundo a algo que Dios ha limpiado. Y ahí cambian las cosas. Cuando uno es humilde dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Hágase tu voluntad, yo estoy dispuesto. Amén. No sé si hay algo, hermanos, que quieran añadir. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí se entendió un poquito la clase? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Nomás la hermana Beatriz, nadie contesta nada. Amén. Están cansados, ¿tienen sueño, hermano? Bien, hermanos, entonces vamos a finalizar nuestra clase hasta aquí y luego regresamos en unos minutos, ¿verdad? Para continuar con lo que resta de la adoración en esta tarde. Dios les bendiga grandemente, hermanos.